Muy buenos días, hermanos. Para mí es un gran gusto una vez más estar aquí con ustedes por este medio. Agradezco mucho a Dios porque sin duda hemos pasado situaciones. Estoy convencido que tú, yo, y muchos hermanos en la fe alrededor del mundo han pasado situaciones difíciles, complicadas, pero el que hoy estemos aquí de verdad es una gran bendición de nuestro Dios. Quiero darte la bienvenida a nuestro servicio de domingo, darle también muchas gracias a nuestros hermanos Edgar y Mari por permitirme estar aquí el día de hoy. Y antes de comenzar con la clase, quiero pedirles a todos por favor que me acompañen a orar para poner esto en manos de nuestro Dios. Padre bendito, muy buenos días. Agradecemos tanto esta oportunidad, bendecimos tu nombre, porque a pesar de lo que está sucediendo en todo el mundo, tú eres digno de alabanza. A pesar de lo que pueda estar sucediendo en cualquier parte del mundo, tú mereces siempre el honor, la gloria, Señor, porque eres digno de alabanza, porque eres bueno, porque eres todopoderoso y porque sigas haciendo muchas cosas el día de hoy por nuestras vidas y la vida de otras personas. Te oro tanto porque tu palabra el día de hoy esclarezca todavía algunas dudas que podamos tener con respecto a la salvación. Hemos estado viendo temas acerca de respuestas en Génesis y hoy una vez más vamos a ir a la Biblia y nos vas a mostrar cosas maravillosas por medio de tu palabra desde el libro de Génesis. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos. Yo te oro y te pido que hoy cada uno de nosotros ponga en su corazón el unirse a la iglesia. Ciertamente nuestros hermanos nos aman, nos buscan, pero definitivamente a cada uno de nosotros nos corresponde poner nuestra parte para unirnos por este medio y para estar en contacto. Bendito sea, si es a través de Jesús que te oro y te pido esto. Amén. Hermanos, es muy importante que todos pongamos nuestro corazón para poder unirnos y estar en contacto. Les voy a decir algo. ¿Qué pasaría si de repente esta situación del virus todavía empeorara todavía más y ya no hubiera gente trabajando en la Comisión Federal de Electricidad o en el agua, en el sistema de agua? De verdad entraríamos en una situación complicada. Sin energía eléctrica ni siquiera pudiésemos tener esta oportunidad de grabar una clase. De verdad es tan importante que todos nos unamos en oración, que todos vayamos a Dios y que roguemos que esto se solucione muy pronto. Entonces, para mí sigue siendo una gran bendición el que tengamos este medio y nos podamos estar comunicando, ¿verdad? Porque Dios es tan bueno que a pesar de todo seguimos teniendo este medio de comunicación, aun cuando, como les comento, si pasaran situaciones muy complicadas, podría llegar el momento en que no tengas luz eléctrica en tu casa, ni agua. ¿Te imaginas? ¿Qué pasaría si eso fuera una realidad? Bueno, pues hoy Dios nos permite ver, tener esta posibilidad de hacerlo. Entonces te voy a pedir que pongas todo tu corazón en agradecerle a Dios de verdad todo esto que nos está dando el día de hoy. Bueno, hemos visto algunos temas en respuestas en Génesis. Ya terminamos marzo y ya va a terminar también esta serie de clases que hemos visto respuestas en Génesis. Ya el próximo mes vienen otros temas también, otro tema muy interesante e increíble, hermanos. Y como les había dicho, los miércoles vamos a estar viendo algunas clases con respecto a toda esta cuestión de lo que ha venido pasando con el virus. Quiero decirles que vamos a tener 3 participaciones increíbles. Vamos a tener a nuestra hermana Yusley, que es microbióloga. Va a estar explicándonos un poco más acerca de todo lo que conlleva esta cuestión del coronavirus. Quiero invitar también a mis suegros, que ellos son veterinarios y también nos van a hablar un poco acerca de la relación que existe entre las enfermedades que se pueden transmitir por medio de los mamíferos o los insectos también, cualquier animal hacia el ser humano. Y también vamos a tener a Jerry, que es biólogo, explicándonos en qué consiste la cuarentena, que la cuarentena la podemos ver incluso en la misma Biblia. Se imaginen qué interesante son todos estos temas y creo que nuestros hermanos todavía nos pueden dar un poco de más luz con respecto a este tema. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema sumamente importante que encontramos respuestas en Génesis, pero que nos va a venir a afirmar todavía más nuestra fe. Cuando hablamos hace ya un par de meses con respecto a lo que era la mayordomía, vimos que Dios nos encargaba nuestra familia,
vimos que Dios nos encargaba el planeta, vimos que Dios nos encargó los animales, que nos hiciéramos cargo de muchas cosas. Eso implica la mayordomía. Pero hay algo que aunque nosotros quisiéramos ejecutarlo y llevarlo a cabo, no podríamos hacerlo por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia sabiduría. Y ese tema es la salvación. Porque ese tema única y exclusivamente le compete a Dios. Por gracia, nosotros podemos ser salvos, porque nosotros no podríamos hacer algo para ganarnos el cielo, algo para ganar la salvación y la eternidad. Pero es muy importante que comprendamos algunos puntos muy específicos con respecto a lo que nos enseña la Biblia acerca de la salvación. Y el tema de hoy es salvación por gracia. Es muy importante entender que la salvación es un regalo y no hay nada, absolutamente nada que tú puedas hacer o que yo pueda hacer para ganar la salvación. Es un regalo divino. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir directamente a Génesis para que vayamos viendo el origen de esto que les quiero hablar por medio de la Biblia el día de hoy. Y la primera escritura que quiero compartirles, mis hermanos, es Génesis 28 del 10 al 17. Dice: el sueño de Jacob en Betel. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar la cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra y te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente está en este lugar y yo ni me di cuenta. Dice: ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Quisiera que pudiésemos entender un poco cuál era el contexto, qué estaba ocurriendo aquí con este hombre Jacob. Jacob venía huyendo de su hermano. A estas alturas podríamos, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que Jacob pues era de alguna manera un tanto tramposón, era un hombre tramposo, ganó una bendición de su padre como con artimañas. De alguna manera a mí me parece que la vida de Jacob tiene contrastes, y uno de esos contrastes es que podemos ver que en su vida había situaciones que a nosotros hoy como cristianos no nos podrían parecer buenas delante de Dios. Jacob estaba escapando, a mí me parece que era algo tramposón, y fue bendecido de una no buena manera por su padre. No era tampoco una gran persona. No vemos que él haya hecho grandes cosas por su familia hasta este punto, o que haya honrado a Dios de una manera ejemplar. Tampoco era una gran persona, pero aún así, a pesar de que él estaba escapando por su forma de vida, por su actuar, Dios se le reveló en algún momento. Dice que él estaba escapando y que vio una piedra, es más, ni sabía ni acampar, ¿no? Porque dice que agarró una piedra de almohada, imagínense. Entonces no tenía ni experiencia en eso, pero lo que podemos ver es que se acuesta a dormir y a descansar.
Y aunque no era una gran persona, realmente no podemos compararlo con otros personajes de la Biblia y nos damos cuenta que de verdad él no era una gran persona. Pero aún así, Dios se le reveló por medio de este sueño. ¿Y qué se le revela? Dice que él logra ver desde el cielo una escalera hacia la tierra. Y quisiera que pensaras en esta imagen, cómo subían y bajaban ángeles del Señor. Pero algo muy interesante es que la escalera estaba de arriba hacia abajo. Es decir, esa escalera, para que pudiese llegar a la tierra, ¿sí?, primero tuvo que estar en el cielo, y Dios ordena que de alguna manera esa escalera baje hacia la tierra. Por principio de cuentas estamos viendo aquí el amor de Dios hacia las personas. O sea, nosotros no merecemos ni la presencia de Dios. Jacob en este momento no merecía esta gran bendición de contemplar al Todopoderoso, porque recuerdas que dice la Escritura que él contempló que arriba en la escalera ángeles subían y bajaban, pero que además allá arriba estaba el Todopoderoso, ¿sí? Y se dio cuenta que Dios lo buscaba, le habló por su nombre. Vamos, a mí me impresiona esto, el hecho de saber que no, de verdad no era una persona ejemplar, pero Dios puso esa escalera para buscar a un hombre que hasta ese momento no había hecho grandes cosas para Dios. Y él se dio cuenta que Dios lo estaba buscando. ¿Sabes qué, hermano y hermana? Dios nos busca aun cuando no tenemos nada que ofrecerle. Él iba escapando, y si podía ofrecerle algo a Dios era una piedra que tenía de almohadas, era todo lo que podía ofrecerle. ¿Te das cuenta qué bueno y qué misericordioso es Dios? Porque así nos busca. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle cuando Él tiene todas las riquezas, tiene todo lo mejor que pudiésemos pensar. Él no sufre, Él no siente frío, Él no siente miedo. No hay nada en este mundo. Piensa en la cosa que tú más valores en este momento, o que tú más aprecies, que tú más aprecies o que ames. Bueno, a Dios no le hace falta eso que para ti es tan valioso. Él lo tiene todo. Y dice, prácticamente, este hombre Jacob estaba diciendo, he visto la puerta del cielo. Dios se le revela a este hombre por medio de ese sueño, y le hace entender muchas cosas. Él se queda sorprendido de ver cómo ángeles de Dios subían y bajaban. Y esta es la primera cosa en la que quisiera que pudiésemos reflexionar, hermanos. Porque de verdad Dios no necesitaba nada de Jacob, pero aún así la salvación o la ayuda, quiero que esto se nos vaya quedando grabado en el transcurso de la clase, la ayuda y la salvación vienen de arriba. Ese es el amor de Dios. Miren, vamos a una escritura en Génesis 11 del 1 al 4, un poquito atrás. Génesis 11, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra, y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Esta nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Un dato muy interesante, aquí habla de Babel, ¿sí? Y todos conocemos, bueno, hemos escuchado acerca de esta historia. Habla también de Babilonia, y hay una correlación muy interesante entre lo que significan estas palabras. Si bien es cierto, Babel en el hebreo tiene un significado como parecido a confusión o desorden, ¿sí? Pero en el griego, tanto Babel como Babilonia significan la puerta del cielo. Entonces,
aquí hay un contraste bien interesante porque vimos que Jacob en un momento dijo, esto es la puerta del cielo. Pero también podemos darnos cuenta que en esta parte, en lo que viene siendo Babel, cuando habla de Babel y de Babilonia, porque la Babilonia también habla incluso en el Apocalipsis, y vemos que el significado o lo que implica Babel y Babilonia es un contraste bien grande que va en contra de Dios mismo. Pero a su vez también Babel significa la puerta del cielo y Babilonia tienen ese significado muy parecido. Fíjense, lo que dice en la escritura anterior, Dios le dice en su momento a Abraham y a Jacob, les dice, espárzanse, llenan la tierra, porque por medio de ustedes muchas familias serán bendecidos, pero al esparcirse van a dar a conocer mi nombre y yo los voy a bendecir. En contraste con lo que dice la escritura aquí, las personas que trataron de construir la torre de Babel dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Nos hará famosos y evitará que nos dispersemos. Dios estaba dando una enseñanza muy importante a Jacob y una instrucción. ¿Sí? Le dice, espárzanse por la tierra. En contraste con lo que estaban diciendo las personas de Babel. Así evitaremos dispersarnos por toda la tierra. ¿Sí? Esto me parece muy, muy importante porque cuando encontramos el significado de lo que es la serpiente, de lo que es Babel y de lo que es Babilonia en el Antiguo Testamento, implica una contraposición a todo lo que estaba enseñando Dios, a todo lo que estaba diciendo Dios. Por ejemplo, la serpiente le dice a ellos, les dice, si ustedes hacen eso, de comer ese fruto, serán como Dios. Y entonces acá los de Babel estaban diciendo, pues a nosotros no nos interesa lo que haya dicho o lo que diga Dios, más bien nosotros lo que vamos a hacer es construir una torre tan alta que nosotros mismos podamos llegar al cielo, es decir, por nuestros propios medios alcanzaremos el cielo y seremos como Dios. Dios de alguna manera, hermanos, desde que ocurrió el pecado con Adán y Eva, ya sabía lo que iba a venir, porque Dios lo sabe todo. Ya sabía que Caín iba a matar a su hermano, que la tierra se iba a contaminar, que iba a haber mucho pecado en la tierra, ¿sí? Entonces, es interesante saber que a pesar de eso, Dios mismo en el Génesis, hermano, ya tenía un plan de salvación. Pero sí me parece muy importante cómo es la actitud de nosotros a veces del ser humano. Y te voy a poner un ejemplo. Hoy estamos hablando de unirnos, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Cada uno que tenga la responsabilidad y ahora sí que la alegría de contactarse con los hermanos en estos tiempos difíciles. ¿Y qué hacemos? No nos contactemos. O sea, Dios le estaba diciendo a las personas en aquel entonces, espárzanse por el mundo. Y ellos decían, pues si Dios dice eso, pues no nos dispersaremos. Y luego Dios dice, espárzanse para que se vea mi gloria en la humanidad. Y ellos dicen, pues vamos a construir esta torre para darnos un nombre, es decir, para exalzarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Dios dice, hagan esto, espárcense para que las personas conozcan mi poder alrededor del mundo. ¿Sí? Y ellos estaban pensando en darse un renombre a ellos mismos. Y así podemos ser ahorita, incluso como discípulos. Voy a dar unos ejemplos de cómo las personas hoy actúan, pero también me hace pensar cómo como discípulos podemos ser. Y que, ¿sabes qué, hermano? Vamos a unirnos. Métete al internet, busca las clases. Pues eso dicen, pues yo hago lo contrario. No hago lo que ellos me dicen. ¿Saben qué, hermanos? De verdad, Dios a estas personas las confundió para que su arrogancia, ¿sí? Para que su arrogancia no se ejecutara y su orgullo y su soberbia, si no fueran tal que de alguna manera todas estas personas quedaran sin remedio alguno o sin esperanza de algún día estar cerca de Dios. ¿Saben que hoy el hombre busca renombres? Hoy cristianos pretenden ganar el cielo por sí mismos, por sus obras. ¿Sí? Hoy el hombre piensa, si yo ganara tanto sería feliz. Eso es lo que a veces pensamos.
Pero ¿saben qué? Si un hombre tuviera, por ejemplo, la meta de decir, si yo ganara 30,000 pesos al mes, realmente sería feliz. Pero hay otros que dicen, si yo ganara, yo ahorita gano 30,000, pero si ganara 60,000, realmente entonces sí sería feliz. Pero ¿qué crees? Hay hombres que ganan 60,000 al mes, pero ellos dicen, si ganara 90,000, entonces realmente sí sería feliz. Y nos damos cuenta que el ser humano busca llenar un vacío que jamás va a poder ser llenado si no es por Dios, porque fuimos creados para darle la gloria a Dios. Y estos hombres de Babilonia, los que estuvieron en Babilonia en algún momento, los que construyeron la torre de Babel, querían saciar algo que no puede ser saciado con nada más que con la presencia de Dios, ¿sí? A pesar de eso, Dios tiene un plan de salvación para todos nosotros. Miren lo que dice Génesis 3, del 13 al 15. Dice la Biblia: entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Miren, desde este mismo momento, en ese preciso momento en que el hombre pecó, Dios por medio de esta profecía ya estaba diciendo, a ti serpiente pondré hostilidad, ¿sí? Y la descendencia de esta mujer te reventará la cabeza, te aplastará la cabeza. ¿A quién se refería? A Jesús mismo. A esta serpiente, Jesús mismo le aplastaría la cabeza y la iba a derrotar. Pero también dice Dios cómo en su momento esta serpiente le mordería el talón, ¿no? Cómo esta serpiente causaría daño y cómo sigue causando daño. Pero Dios a partir de Génesis ya estaba diciendo que Jesús iba a vencer a esta serpiente. Entonces es especial saber que no importa lo que haga Satanás, no importan sus artimañas, no importa todo lo que él haga en contra del hombre, a final de cuentas, todos los que estén con Jesús alcanzarán la victoria y la salvación. Pero si te das cuenta que no es que el hombre sea bueno, no es que tú y yo seamos buenos y que seamos increíbles y que por nuestros propios méritos alcancemos la salvación, jamás va a ser así. Jamás lo podremos lograr. Es decir, esto de la salvación es obra de Dios y no hay algo que podamos hacer para alcanzar la salvación por nosotros mismos. Es un regalo de Dios. Recuerden que la escalera siempre va de arriba hacia abajo. Miren lo que dice en Lucas 2, del 8 al 14. Dice la Biblia, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de su gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos a quienes en Dios se complacen. Bueno, lo que vimos en aquel entonces en Génesis, de la profecía que dice que la descendencia de esta mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aquí se estaba haciendo realidad. Y una vez más vemos cómo hay una semejanza entre lo que vio Jacob, que esa escalera del cielo subían y bajaban ángeles. Aquí ahora los pastores les
toca ver esa manifestación de poder. Ángeles de nueva cuenta bajando y subiendo del cielo. Es decir, ¿de dónde viene la salvación una vez más? De arriba hacia abajo. Y no hay nada que podamos hacer. Es por gracia, es por amor, porque Dios es bueno y porque se complace en hacernos el bien. Esa promesa que decía Apocalipsis aquí se estaba cumpliendo. Llegaba el Salvador de toda la humanidad. No podemos nosotros alcanzar la salvación por méritos propios. Así funciona el reino de Dios. Las bendiciones vienen de arriba hacia abajo. Dios traza su plan de salvación y lo ejecuta. ¿Sí? Y es cuando Jesús nace y se nos dan las buenas noticias. Romanos 3:23 dice, vamos para allá. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Hermanos, así funciona el plan de salvación. La puerta, ¿sí?, del cielo está abierta, pero recuerden que esa puerta se abre para que podamos ser ayudados de allá hacia acá. No hay nada que podamos hacer al respecto. Dios nos justifica cuando éramos injustos. Dios nos justifica, y la única forma de podernos justificar es que haya habido alguien que sacrificara su vida, alguien perfecto, para que nosotros alcancemos la salvación. Muchas gracias por este tiempo. Quiero pedirles por favor que me acompañen en una oración por la Santa Cena. Nuestro Dios y Padre del cielo, reconocemos lo bueno que eres, que has sido con nosotros. Tu salvación nos alcanza y no hay algo que podamos hacer. Incluso si sacrificáramos nuestros propios cuerpos, Dios, imperfectos, no alcanzaríamos, porque reconocemos profundamente que la salvación viene de arriba hacia abajo. Tú todo el tiempo estás buscándonos, a pesar de que muchas veces te hemos rechazado, a pesar de que la humanidad son como aquellos que estuvieron en la Torre de Babel, que cuando tú das una instrucción, nosotros como seres humanos decíamos, pues no hagamos esto, hagamos otra cosa. Todo lo contrario. Y vemos cómo la oposición ha sido tan fuerte desde un inicio en contra de tu palabra. Ayúdanos a nosotros como cristianos a no contraponernos a tu dirección, a ser obedientes a lo que tú has dicho y a ser muy agradecidos, porque no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Bendice el pan y el jugo de uva que representan, Señor, ese sacrificio a favor de nuestras vidas cuando no merecíamos nada. Bendito seas, y es a través de mi Señor Jesús que te oro y te doy gracias también y te pido todas estas cosas. Amén. Amén. Vamos a entrar en intimidad con Dios.